Muchas gracias a todos por venir para nuestra charla sobre una introducción a la monitorización de aplicaciones. Siguiente. Bueno, lo que vamos a ver durante la charla de hoy es una pequeña introducción para que veáis de dónde surge Sentry y por qué, cómo está la arquitectura de Sentry, cómo funciona un poco por dentro. Aunque Sentry es súper útil para desarrolladores, nos parecía interesante que supierais un poco cómo funciona por dentro porque siempre te ayuda a utilizar mejor las herramientas. Después Álvaro os explicará desde el punto de vista de desarrollo cómo utilizar bien Sentry y os haremos una demo con un caso real de Girosp. Bueno, Sentry es un proyecto open source que surge en el 2010. Es muy curioso porque surge a raíz de un cambio en la configuración por defecto de Django, donde Django empieza a emitir un correo, un email por cada error que tiene. Os podéis imaginar que esto genera una serie de servidores de correo tumbados y entonces vieron que había una necesidad de poder organizar todo esto y no tener que ser tan agresivos con el tema de las incidencias. Empieza con Django solo para monitorizar solo Django, pero ven que es muy útil y que realmente se puede extender las funcionalidades y que aplica a todos los lenguajes de programación. Así que poco a poco se ha ido haciendo con otros lenguajes de programación, hasta ahora que tiene prácticamente todos los más usados del mercado. ¿Qué es lo que hace? Captura las excepciones. Más que capturarlas, tiene unas librerías que se configuran dentro del programa para enviar las excepciones que tú has elegido que se envíen para Sentry. Sentry las aglutina, le puedes dotar de inteligencia para, en vez de mostrar 10.000 excepciones del mismo tipo, que te diga, oye, hay 10.000 excepciones de este tipo. Tiene cierta inteligencia que ayuda mucho. También organiza todas estas excepciones, se pueden organizar en diferentes grupos de trabajo para que la gente tenga acceso solo a los grupos que le interesan y no tenga un spam continuo de información que no es relevante. Ofrecen dos productos. El producto hosteado por ellos es un servidor de Sentry, que lo tienen replicado, alta disponibilidad, en el que tú solo eres un usuario que envías logs a Sentry y ellos te dan un rol de administrador sobre un proyecto y tú tienes acceso a ese proyecto. Dependiendo de los tramos que vayas a necesitar, tramos en cuanto a llegada de excepciones, en cuanto a histórico, cuánto necesitas que se mantengan los históricos, etcétera, pues cuesta un dinero u otro al mes. Pero también ofrece una parte que es Sentry On-Premise, que es montar tu propio servidor en casa. Como es open source, como hemos comentado, solo tienes que acceder a su GitHub, te descargas todos los binarios y lo montas en tus propios servidores. Hay una cosa muy buena con esto y es que ellos utilizan ese mismo servidor para dar su servicio. Siempre va a estar actualizado y van a resolver todos los bugs que puedan surgir. Un poco cómo funciona. Se realizan dos tipos de conexiones contra Sentry. Uno es a través de los agentes que van a enviar todas las excepciones y otra es a través de los navegadores web, pues para ver cómo es el estado del proyecto y para administrar pues todas las tareas de administración, de generar permisos, etcétera, para acceder a estos proyectos. Se recomienda tener un Nginx delante para así no tener que exponer Sentry, para no tener que ligar Sentry al puerto 80 y que no tenga así unos permisos privilegiados. De esta forma, Nginx envía desde el puerto 80 a otro puerto, normalmente el 9000 por defecto para Sentry, y solo la única función que hace es de proxy. También se puede utilizar Nginx pues, para hacer algún balanceo, si necesitamos hacer temas de alta disponibilidad, etcétera. Pero para nuestro ejemplo de hoy, que es un ejemplo sencillo, solo lo usaremos de proxy. Nada más llegar, cada uno de los logs que se envían a Sentry se procesan, se meten en una cola que puede ser de Redis o de RabbitMQ. Lo más sencillo es montarlo con un Redis. Si necesitas un tema para aumentar la performance de tu sistema, etcétera, ya te puedes meter a un RabbitMQ o lo que quieras, que pueda gestionar colas de llegada de logs y que luego más adelante
sea Celery el que se encargue, está basado en Celery, es un worker de Python que lo que se encarga es gestionar eventos. O sea, coge lo que va llegando y lo que se va depositando en Redis, que es como un buffer de logs, y lo va procesando de forma asíncrona. De esta forma, si viene un pico enorme de logs, pues no te va a saturar el servicio de Sentry, porque simplemente se van a ir metiendo ahí todos los logs y poco a poco los workers que tengas de Celery van a ir procesando la información y metiéndolo en tu base de datos. Para lo que tenemos montado aquí, lo tenemos montado sobre un PostgreSQL para la persistencia de información. No solo para la persistencia de información que nos va llegando, sino también para todos los usuarios, etcétera. Al fin y al cabo, esto es un proyecto Django y todo el tema de administración de usuarios también se vuelca sobre PostgreSQL. Si necesitamos un tema de mayor disponibilidad o tratamiento especial de información o mucha información que nos llega, se puede optar por soluciones como Cassandra o React, por ejemplo, en vez de un PostgreSQL. Como hemos comentado al principio, todo esto está basado en un Django, toda la lógica viene entonces por Python a través de Django, que es de donde vino el proyecto original. Luego ofrece Sentry un pequeño servicio con Unicorn y Eventlet para un servidor HTTP ligero. Se puede sustituir por un Nginx, pero no merece la pena, además ya lo tenemos delante y nos ofrece cosas de balance y demás. La instalación que tenemos aquí, hemos dejado esto y va bastante bien. ¿Qué lenguajes se pueden utilizar ahora, pueden volcar logs en Sentry? Pues lo más usado del mercado. Incluso Go, que ha salido relativamente hace poco, también tiene librerías para poder comunicarse con Sentry. Y es un proyecto que, aunque es relativamente moderno, porque surge en el 2010 y el arranque fue pues poco a poco, ya está usado por grandes compañías como GitHub, como Jira, que por cierto tiene plugins para conexión contra Jira, y esto pues da mucha confianza porque se ve que sigue para adelante. Hay alternativas en el mercado, hicimos un estudio, vimos que había otras opciones que nos ofrecían cosas muy parecidas, pero desgraciadamente no encontramos ninguna a la altura de Sentry en el mundo open source. Todas estas que mostramos aquí, que están muy bien, no hemos visto que tuviera una opción open source que se amoldara a nuestras necesidades. Ahora mi compañero Álvaro os va a contar la parte interesante, os podéis desperezar los que os hayáis dormido un poco, que esto ya de verdad es muy importante para el mundo del desarrollo. Bueno, vamos a ver para qué vamos a utilizar todo esto que hemos contado hasta ahora. Bueno, por crear un poco el contexto en el que estamos jugando, el problema que siempre tenemos es que nos llega un montón de incidencias y realmente no sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Nos asaltan primero algunas preguntas que vamos a detallar un poco más adelante. Primero, pasa, siguiente. Primero sería dónde está pasando, ¿vale? Tenemos que localizar, si tenemos un entorno demasiado complejo, tenemos que localizar dónde está ocurriendo, ¿vale? El núcleo del error. Entonces, bueno, va desde en qué entorno, porque básicamente yo creo que todos los proyectos contamos con distintos entornos. Ver si es un caso puntual de un entorno y luego ya ir a más grano de detalle, pues por máquina, componente o incluso podemos llegar a un grano de detalle de funcionalidad. ¿Vale? En el momento en el que hemos resuelto el dilema de dónde se está produciendo, pues tenemos que contestar una pregunta, ¿por qué se nos ha pasado esto? Entonces, bueno, yo siempre voy a remitir al tema de los tests, ¿vale? O sea, Sentry está muy bien y podemos recoger toda la incidencia de todos los sitios, pero es bastante importante que sepamos qué funcionalidad está dando de la incidencia y por qué se nos ha escapado, ¿vale? Pasamos. Bueno, lo segundo es qué ha pasado, básicamente. No tiene mucha ciencia. Un poco después del análisis de la funcionalidad que hemos analizado, vemos un poco el contexto, qué juegos de datos han entrado en juego, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, identificar daños colaterales. Esto lo pongo en negrita porque considero que es bastante importante. Porque, bueno, la experiencia, vosotros también os habrá dicho muchas veces que a veces nos llega una incidencia que es un daño colateral de otra y no sabemos dónde está el foco realmente. Entonces, es bastante importante que sepamos identificar esto. Como siguiente.
Y luego, bueno, el cuándo. El cuándo es ya por rizar el rizo, ¿no? Es ver si atiende a una serie de patrones o si hay interrelación con otras incidencias que tenemos controladas, etc. Vale, pues... Bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Es la teoría, somos súper guay, sabemos qué va a pasar, pero... Vale, ¿y qué nos va a ayudar Sentry a resolver todos estos problemas? Porque básicamente nuestros problemas son que tenemos muchas incidencias y no damos abasto. Vale, pues si avanzamos un poquito, vemos que Sentry se va a centrar, como ha comentado Alfredo, en la creación de eventos, ¿vale? Una incidencia suele corresponder con un evento. Esto lo hace a través de la gente que ha explicado él. Básicamente en nuestro aplicativo falla en algún momento. La gente que tenemos instalado, que suele ser una librería del propio lenguaje, va a mandar una petición, bueno, va a publicar un evento en un servidor y pues se va a hacer una serie de procesamiento, ¿vale? Aquí en este transcurso podemos hacer una serie de procesamiento que luego más adelante veremos. Vale, bueno, esto sería la vista inicial de un proyecto de Sentry, ¿vale? Bueno, he pinchado el nuestro, que lo veremos más en detalle más adelante. Y como veis, pues tenemos un montón de incidencias que se van agregando. Por ejemplo, tenemos 57 ocurrencias de esta incidencia. También puedes tener una visión de cuántos usuarios se han visto afectados. Bueno, esta es la landing, ¿no?, de Sentry, pero podemos tener mucha más información, como veremos adelante. Vale, esto todavía está muy bien, ¿no? Pero, de verdad, ¿de qué nos va a servir Sentry? Porque, bueno, tenemos nuestros logs, que nos gustan mucho, nuestro equipo de QA, que nos ayuda un montón, son súper majetes, pero ¿por qué queremos algo por lo que queramos agilizar todo este proceso, ¿no?, de resolución de incidencias? Bueno, este es nuestro ciclo de vida de una incidencia, supongo que el vuestro es muy parecido. Básicamente desarrollamos algo, intentamos que nuestros tests se ajusten mucho a lo que hemos desarrollado, o a lo mejor ni siquiera hay muchos tests porque estamos perezosos o aquel día estamos muy apretados. Tenemos un cierto delay de tiempo hasta que el equipo de QA, que también tiene un montón de trabajo encima, pueden probar esa funcionalidad y de repente pues han detectado que casca, ¿no? En una de las casuísticas esto se va a la mierda y, claro, tenemos que empezar el análisis. El análisis, pues, claro, depende mucho. El equipo de QA te reporta una incidencia, recoge los datos que quieren más relevantes y tal, y le llega al desarrollador. El desarrollador lo ve o lo considera incompleto o te dice que esto depende del entorno o tal, y ya empieza la partida de ping-pong. Esto es tuyo, no, esto es tuyo, esto no se reproduce, en mi casa funciona y toda esa mierda, ¿no? Bueno, pues básicamente tenemos que mirar en todos los logs, ver la casuística, tal. Esto es un rollo, sobre todo para incidencias que no tienen mucha chicha. La verdad es que hace un delay de a veces días en nuestro caso, y hemos estado bregando con el equipo de calidad varios días por, entre otras cosas, por falta de comunicación y de transmisión de datos en la resolución de la incidencia. Pues bueno, Sentry lo que nos va a solucionar es que a partir de que tú desarrollas, cuando ya esté desplegado, ya puedes saber qué va a pasar. Es decir, si esa incidencia se produce, va a saber dónde se produce, localización, va a tener acceso a toda esta información que teníamos mucho después, ¿vale? Pues básicamente nos hemos ahorrado un montón de pelea, de lucha, de frustraciones y de tiempo. Vale, pues seguimos un poquito. Bueno, eso está muy guay, ¿no? Parece que es la panacea, que lo podemos pinchar y que el hombrecillo de QA lo mandamos a su casa, le decimos, venga, pues ya está, dedícate a otra cosa, pero eso no es así. Está muy bien, pero claro, esto es un proceso que se tiene que retroalimentar. Es decir, la primera vez que pincha Sentry no está bien configurado. Todas las excepciones son cada una de su padre y de su madre, no las tienes agregadas, a lo mejor no estás cogiendo todo el contexto que necesita. A lo mejor necesita información incluso de los logs o de otro aplicativo o de logs de Apache o de otros componentes. Bueno, pues sobre todo necesita un poco de configuración, un poco de retroalimentación, como digo, y sobre todo los tests. Los tests van a ser tu primer escudo, ¿vale?
O sea, no lleguemos a Sentry, no dejemos que esto nos frustre hasta ese punto. Vale, bueno, aunque Sentry nació un poco de la mano con Django y tal, no deja de ser una librería que está en Python, ¿vale? Entonces, bueno, pues por simplificarlo todo un poco a la librería de Python, esto es tan fácil como importar el cliente, de donde lo queramos llamar. Tenemos un DSN, que básicamente es la dirección remota del servidor que va a recoger las excepciones. Definimos un cliente, que es una clase que define la librería, ¿vale? Para gestionar todo el tema del envío de excepciones y tal. Y bueno, en este ejemplo he generado una excepción de división por 0 y básicamente le he dicho que la capture, ¿vale? Ahora veremos este mismo ejemplo y veremos cuál es el resultado en Sentry, ¿vale? Pero bueno, por ir comentando un poco por encima, podemos añadir un poco más de contexto, ¿vale? Pues podemos, por ejemplo, añadir el site de donde se está produciendo la excepción o la release de nuestro código. Bueno, también se pueden agregar otras cosas de contexto de usuario para que sepamos todas las variables globales que estaban en ese momento en juego. Seguimos. Y también podemos ir un poquito más allá, ¿vale? Bueno, yo he visto por encima estas tres cosas que me han parecido bastante interesantes. La primera es que tiene una serie de postprocesadores de la información. Tú puedes mandar una excepción y ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi excepción es por un post a un formulario donde tengo datos de tarjeta de crédito o passwords o algo así? Bueno, pues te puedes picar un postprocesador, de hecho ya está picado en esa librería, para hacer un poco de sanity de toda esta información, ¿vale? Pues no me metas números que son muy relevantes, o quiero que me estructuren la información de otra manera, o a mí me gusta más el formato JSON, o lo que sea, ¿vale? El tema de fingerprints, aunque veremos más adelante que Sentry va a aglutinar excepciones de una misma naturaleza en un solo evento, y lo que te va a remitir es al número de recurrencias de ese evento, tú las puedes forzar a que se separen, ¿vale? Puedes establecer una huella de tiempo o lo que tú quieras para decir, vale, estas dos excepciones son de la misma naturaleza, pero no quiero que estén juntas. Esto puede pasar, por ejemplo, si tienes varios módulos en tu código, ¿vale? No es lo mismo que te esté generando una excepción de división por 0, pues el módulo de identificación o el módulo de cobro, de billing o de lo que tengas, ¿vale? Y bueno, pues también se puede enchufar, por supuesto, con temas de login para si quieres unos loggers un poquito más vitaminados, ¿vale? Con Sentry, pues ahí tendrías toda la información. Vale, seguimos. Bueno, los ejemplos de cómo se enchufa con tecnología del siglo XXI. Básicamente con frameworks web y tal, que es lo que más orientado ha ido. La configuración con Django es súper fácil. Pasa al siguiente. Básicamente simplemente definimos un proyecto desde el frontend web de Sentry, ¿vale? Es tan fácil como definir un nombre y tal. Pinchamos parte de la configuración en los settings de Django, ¿vale? Que es muy facilito. Eso, como os digo, el DSN a donde vamos a mandar la incidencia. Puedes definir mucha otra configuración si quieres y tal. Y básicamente le dices que en tus aplicaciones instaladas de Django está la librería de publicación de Raven y se acabó. Todas las excepciones que sean no manejadas por ti se van a publicar en Sentry. ¿Qué pasaría con las excepciones que sí que maneja? También las puedes publicar, porque hemos visto que en Python las puedes capturar. ¿Qué pasaría si quieres un entorno híbrido y tal? Pues también se puede, porque la aplicación, o sea, la librería de Raven define un cliente de Django para que él publique todas las excepciones. Entonces, podrías sobrecargarlo y hacerlo a tu medida. Vale, bueno, esto va un poco por la parte que os dije. Aquí podrías hacerlo a medida, simplemente tendrías que decirle que el Sentry Client, pues uno que tú defines y que el tuyo herede de este. Vale, y podría hacer otro postprocesamiento mientras. Vale, también cuenta con un montón de middleware. Yo, por ejemplo, he pinchado
porque, bueno, en nuestro caso nos interesaba un poco porque a veces los equipos de testing y de Telefónica pues básicamente pedían páginas que no existían o que estaban deprecadas o empezaban un flujo por un punto de entrada que no era, y bueno, este sí que nos ayuda a saber los 404, ¿vale? Y los podemos aglutinar, ahora lo veremos, en el frontend. Vale, seguimos. También se puede pinchar en otro tipo de tecnología, Flash, que es el framework este ligerito de Python. Son 4 líneas también, muy tonto. Seguimos. Para los amantes de PHP también se puede pinchar, son un poquito más de líneas, pero es también muy facilito, simplemente definir el cliente y bueno, pues aquí hay un montón de cosas en PHP que vosotros sabréis lo que hace. Y en Java va un poco de la mano del tema de login, ¿vale? Del propio motor de login. Este es el oficial de Java, digámoslo así, aunque hay algunos también que son bastante populares. Y lo tienes que pinchar a partir de ahí. Bueno, yo he ido a esa dirección y he intentado empaparme mucho. Es un poco más arduo, pero no es muy difícil. Así que bueno, básicamente, como ha comentado antes Alfredo, bueno, también en Android es más fácil que en Java, que lo cual me ha sorprendido bastante. Pero bueno, básicamente, como ha dicho Alfredo, es bastante facilito en todas las tecnologías. Vale, pues muchas, ¿no? Como ha comentado él, hay incluso en Go, que ha salido hace poquito. Vale, pues ahora vamos a pasar a una demo. Os voy a enseñar, si quieres pásame ahí, tengo la consola. No sé, ¿está cuadradito o redondito? Sí. Pásame la consola y la otra. Y la otra, esa también. ¿Esta también? Sí. Vale. Ah, sí. Sí. Vale, pues ponme la consola. Si doy mucho por saco me dices que me siente yo y ya está. Ya está, ya está. Vale, si le das hacia arriba... No, vale, en este raíz tengo 3 archivitos de Python. Vale, pues si haces Python y Python Client, simplemente, .py. Haz un control más. Perdona, cosas del directo. Amplíalo antes, perdón. Control más, oye. Ahí tengo. Vale, ahora sí puedes ejecutarlo. Vale, bueno, básicamente este archivo, si lo abres con Vim, tiene una excepción, el que os he enseñado antes, no tiene mucho más. Tiene una excepción de división por 0. ¿Vale? Tiene una excepción de división por 0 y estoy publicando la excepción ahí. Vale, pues en la otra pestaña, la del navegador... Ah, la del navegador. Sí, perdona. Ay, lo tenía por aquí, lo he perdido, lo siento. Está aquí, me temo. No. ¿Quieres un poco? Nada, que tenía aquí el Sentry en sí. Esto es difícil, ¿eh? Ahí. Aquí está, aquí. Vale, perdón, ya no te mareo mucho. Vale, pues si entramos en test. Vale, esta es la excepción que acabamos de generar, ¿vale? Si le das dentro, no va a tener mucha más información porque la hemos generado desde Python, pero bueno, tiene algo, ¿vale? Simplemente te dice la excepción que era, sí que vamos a saber el server name, que ya va siendo bastante importante. Un poquillo para Sí. que la gente lo vea mejor. El tipo de excepción, y si baja un poquito, pues bueno, información adicional, te dice el archivo que lo ha generado, la versión de todas las librerías que entraban en juego, y bueno, aquí podemos ver un poco de información ya un poco más miscelánea, ¿no? Que es acerca del evento de la incidencia, pues cuando se fue vista por última vez y todo esto, ¿vale? Por lo que he visto lo están orientando un poco más a herramientas de ticketing también, ¿vale? Que lo veremos ahora. Si vuelves a la consola,
Hay otro archivito que tiene un poco más de cosa, este. Este es el Client, no sé cuánto. finger. Vale, aquí voy a generar 4 de golpe y vuelve aquí y vamos al proyecto. Le echo una encerrona a Alfredo. Esto no lo sabía. Vale, pues si refresca... Vale. Se han generado 3 y 1, ¿vale? Son la misma, básicamente. Aunque... Bueno, dale aquí, perdona, no te mareo, sí. Y si le das a Events, arriba... Vale. A la segunda. No, pues a la primera, perdón. A veces vienen en un orden distinto. Vale. Esta excepción es un attribute error y esta es una cero división. Lo que hemos hecho es básicamente aglutinarlas dada un fingerprint. Esto podría ser interesante si a lo mejor tú quieres que todas las excepciones que te genere un componente las quieres aglutinar en solo una, ¿vale? Por decir, oye, pues no sé, un componente externo, no me quiero preocupar mucho de esto o no me importa, ¿sabes? Simplemente. Entonces, vería en el summary en el resumen de eventos, verías todas aglutinadas, pero realmente son excepciones diferentes. Vale, pues si vuelve... Entiendo que esto, si quisiera, por ejemplo, aislar todas las excepciones que te dan navegadores, de, por ejemplo, las que te podría dar Internet Explorer, Claro. Porque no quieras dar soporte a Explorer o porque quieras dárselo más. Exactamente. Puedes aglutinarlas todas sin importarte de la procedencia que lo ha generado. Es decir, mi ejemplo es súper estúpido, pero realmente la potencia te lo da esto. Tú puedes discriminar por todo lo que tú quieras. Puedes establecer un fingerprint para lo que tú quieras. Para navegadores, para componentes, nodos, máquinas, incluso momentos en los que se produce. Imagínate que hay un periodo de tiempo en los que tú no quieres dar soporte a esas incidencias, pues tampoco quieres solucionarlas, ¿sabes? No quieres que te estén ahí llamando a cada minuto. Vale, pues volvemos. Vale, no, perdona, vamos a la otra pestaña. Me he hecho un ejemplito porque estos ejemplos en Python tienen muy poca información, ¿vale? Son bastante indicativos de lo que queremos hacer y tal, pero me he hecho un mini proyecto en Django que saluda. Si refrescas la página volverá a saludarte. Ahí está. Vale, y si en vez de a test OK vamos a test cow, se va a pegar una leche. Vale, pega un petardazo, ¿vale? Y dice boom. Pues si vuelve a Sentry, podemos ver que la excepción se ha recogido. Vale, tenemos ahí nuestra excepción boom, que ya he ejecutado un par de veces más porque me estaba divirtiendo mucho. Y bueno, pues aquí te pone un poquito más de información, ¿vale? Podemos saber incluso el sistema operativo, el nivel que establece Django para esa excepción. Lo de device no lo tengo muy claro, el browser sí que lo puede saber, la URL a la que está generando la excepción, que eso empieza a ser ya más importante, y aquí empieza un poco la magia de todo esto, ¿no? Puedes saber a qué nivel está generándose la excepción, pero no solo eso, sino cómo se va propagando aparte en todo el código en el que estamos viendo. Si le da a ese más pequeñito, ¿De abajo? sí, podemos establecer un contexto, ¿vale? Podemos saber, bueno, esto es lo típico, los desarrolladores de Django saben de qué va esto porque básicamente es todo igual. Y además esto es muy importante, que es, vale, en ese punto, que es donde ha fallado, establezco todo este contexto. Puedo saber el valor de todas las variables que entraban en juego en ese momento. Bueno, aquí tengo muchas chorradillas, ¿no? Pero podría saber por qué, podría analizar un poquito más por qué está pasando esto. Ya no tengo que ir a logs, ya no tengo que hacer un debugging on demand, no tengo ni siquiera que tener un entorno solo para debugging, ¿vale? Para reproducir la incidencia ni nada. Si baja un poquito más, esto ya es rizar el rizo, a esto ya me ha parecido la leche, que es que puedes reproducir desde aquí el mismo error.
¿vale? Entonces, si te vas a curl, eso, replay request, sí, eso es. Vale, aquí le puedes decir, bueno, puedes cambiar la petición si quieres, pero si le das a enviar... Uy, he perdido el ratón, espera. Bueno, esto son cosas de directo y ha fallado ahora, pero te reproduciría... Posiblemente es porque es un localhost y aquí ya se está volviendo loco, ¿vale? Si fuera una IP pública sí que hubiese funcionado. Pero básicamente puedes reproducir los errores, ¿vale? Vale, pues esto está muy bien, es un proyecto que me he hecho yo para que quede aquí súper bonito, pero ¿qué pasa cuando queremos esto montarlo en un proyecto un poquito más grande, ¿vale? Pues si vuelves un poquito, volvemos a los proyectos, ahí si le da la pestañita de abajo saldrá giros. Guay, Vale, de momento como experiencia piloto hemos metido nuestro backend, ¿vale? Que es nuestro módulo más delicado. Y bueno, como veis, pues aunque parece que tenemos muchas incidencias, la mayoría las he generado yo para que quedase bonita la presentación. Bueno, hay muchas de 404, como he comentado, que estos son pues páginas que están probando gente de calidad de Telefónica o que a lo mejor tienen algunos tests que son automáticos y están yendo a IPs que ya no existen o bueno, no sabemos muy bien. Ahí hay un par de excepciones que sí que son nuestras, ¿vale? Y bueno, ya por ver esta página, la landing page de los eventos un poco más llena, pues puedes definir el periodo donde quieres ver las estadísticas estas que están abajo. Básicamente te da un poco la visión de cómo se está reproduciendo el error últimamente, ¿vale? El número de eventos que se han producido de esa naturaleza, como ya os he contado, se pueden agregar o no. Los distintos usuarios que se han visto afectados por la incidencia. Y, por ejemplo, si vamos a bookmarks, no sé si he guardado uno. Sí. Bueno, eso ya está tirando un poco por herramienta de ticketing, como he contado. Entonces, básicamente, cuando llegan incidencias y se aglutinan aquí en el panel de eventos, tú puedes cogerla, ¿vale? Te las puedes asignar para que solo te lleguen notificaciones a ti o solo tú quieres el traqueo. Incluso, si le das a una, las puedes poner a resolve, por aquí, ¿vale? Si le damos aquí, esa incidencia ya hemos considerado que está resuelta y que no volverá nunca más, hasta que vuelva a producirse, ¿vale? Y la verdad que poco más. También quiero comentar, vámonos a la parte de members, ¿vale? Que sería un poco ya para completar el tema de ticketing. Lo están orientando para que tú cuentes con un equipo, que los meta en un determinado... O sea, perdón, que cuentes con muchos usuarios, que los metas en un determinado equipo y si pinchas sobre uno, por ejemplo, Cristian o Alfredo, ¿vale? Básicamente le puedes configurar toda la información. Quiero que le lleguen las notificaciones de este proyecto o quiero que le lleguen las notificaciones de cierto nivel de este proyecto, etc. ¿Vale? Y bueno, pues por mi parte yo creo que ya está. Invitaros a que lo uséis, sobre todo porque este hombre se ha dado un arduo trabajo y porque creemos que realmente un valor añadido al desarrollo de proyectos. Nos va a ahorrar un montón de tensión, de tiempo desperdiciado y sobre todo me parece una buena práctica, más que nada. Y ahora toca el avasallamiento. Si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis piedras? ¿Sabéis contestar las piedras? Yo sé contestar pocas, Alfredo todas. Yo tengo una pregunta aplicada a nuestro proyecto. Eso tendríamos que... Lo he medio entendido como lo has comentado, pero para asegurarme. ¿Tenemos que duplicar en las zonas de logger? ¿O él solo se le activa que nos coja el logger y que lo vaya mostrando? No, normalmente los frameworks, en Python tienes que hacerlo explícitamente. Pero los frameworks lo que hacen es que tienen una capa por encima de la excepción. Entonces cuando lanzan cualquier excepción, esa excepción puede ser recogida, si tú en tu código no la recoges, puede ser recogida por este middleware
y te publica un evento. Entonces tú no tienes que hacer nada realmente. Tú solo te tienes que encargar de hacer tu código mal para que tires el tiempo. O sea, en ese sentido está ya todo hecho. Y no solo eso, sino que, como te he comentado, lo puedes extender más. Si no quieres solo excepciones, puedes extenderlo. Si quieres mandar mensajes, o incluso si puedes con tu motor de logueo, si no quieres mandar solo login, quieres mandar eventos, también podrías hacerlo. ¿Lo habéis probado en producción? Con tráfico interesante y un volumen de excepciones. Pues mira, yo te voy a decir algo. Ayer probé a tirar una petición de 1000 eventos a la vez. No llegan todos, pero tienes que pensar realmente lo que estás haciendo. O sea, son incidencias. Si son incidencias puntuales van a llegar. Si son incidencias que se están produciendo 1000 por segundo, te van a llegar 999 o 900. Entonces es suficiente. Sí, de hecho hay formas de gestionarlo y se le puede dotar de inteligencia a las cosas de las que os hemos hablado al principio en arquitectura. Se les puede decir, oye, si empiezan a llegarte muchos de este tipo, descarta un porcentaje, ese tipo de estrategias. Si viésemos que necesitamos cambiar la arquitectura, ya os hemos explicado que hemos puesto una arquitectura sencilla, pero que se puede dotar de más complejidad para poder aceptar más peticiones simultáneas. O sea, yo creo que en producción a lo mejor no tiene tanto valor como en un ambiente de preproducción o de testeo y tal, pero tiene mucho valor también. Estás quitando la parte de que el usuario se dé cuenta que ya tiene una incidencia, porque esos entornos no suelen estar monitorizados por un equipo de QA, los de producción, digo, no suelen. Entonces, está ahorrando mucho el proceso en el que se va a gastar una incidencia. ¿Puedo una cosa? Sí, no puede. No, es que no estoy de acuerdo. A ver, a mí uno de los puntazos que me parece que tiene esto es que llega alguien, un usuario con el móvil, no le funciona tu aplicación y dices, toma por ti. ¿Vale? Con esto te vas a enterar de que no le ha funcionado. Porque al Sentry le va a llegar todas las excepciones que pasen en los móviles de todos tus usuarios del mundo. Entonces estabas de acuerdo. Claro. Entonces, o sea, eso de que no tiene valor en producción, claro que tiene valor en producción. Sí, de hecho, es donde se sabe. quiere quejarse siempre. Claro. El usuario se queja a veces, pero Y el usuario ya no se queja, el usuario si no le funciona lo desinstala muchas veces. Y también se puede ejecutar en los JavaScripts de los navegadores. Entonces tú sabes, en todas las versiones de Internet Explorer, en todas las versiones de Firefox, en todos los sistemas operativos, ahí vas a ver si funciona o no funciona tu aplicación, y el usuario no te va a decir si funciona o no, la va a desinstalar. Lo que dice José es muy verdad, porque el conjunto de posibilidades que puede tener un equipo de testeo no es el mismo que un equipo de producción, básicamente. El típico que está intentando ejecutar con Explorer 6, por ejemplo, o algo así. Sí, o que cambia el entorno en el que lo habías probado, porque de repente meten una actualización, o cambia los de W3C, de repente cambian algo en concreto y tú no te has enterado y te vas a enterar porque te van a empezar a llegar eventos. ¿A más? ¿No? ¿Equipo? Que bien explicamos, ¿eh? Sí. Sí, es increíble. Bueno, ahora íbamos a tomar algo y contar unos chistes. Yo vine por los chistes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Ay, que me llevo el pinganillo.